Un pueblo donde las campanas no han sonado en siglos, un ser atrapado en ellas y una advertencia que nadie quiere escuchar. Cuento narrado por Mónica Lanzagorta. Esta es la propuesta de hoy. En este ejercicio de inspiración humana y ejecución de inteligencia artificial, comenzamos ahora. Las campanas silenciosas. Nunca entendí por qué el campanario seguía allí, erguido como un dedo acusador en el centro del pueblo. Sus paredes de piedra estaban ennegrecidas por el tiempo, cubiertas de musgo y grietas que parecían arterias. Las campanas, 3 de ellas, colgaban en silencio, pesadas y oxidadas, como si llevaran siglos guardando un secreto. La gente decía que no se usaban desde antes de que naciera mi abuelo, y nadie recordaba el sonido que alguna vez emitieron. Había algo en ellas que me incomodaba, algo que aunque no podía explicar, hacía que evitara mirar demasiado tiempo hacia arriba. Solo son campanas, me decía, pero ni yo mismo me lo creía. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro. El viento soplaba frío desde las colinas, arrastrando hojas secas por las calles vacías. Era temprano y la plaza estaba desierta. Caminaba hacia el mercado cuando lo vi, una figura, colgando bajo las campanas. No era un cuerpo humano, no realmente. Era más grande, con proporciones distorsionadas. Su torso desnudo estaba cruzado por líneas que parecían cicatrices o tal vez runas, y su cabeza estaba envuelta en una maraña de hierros y correas que parecían sostener las campanas. Había estado allí desde que tenía memoria, pero nunca me había detenido a mirarlo realmente. ¿Por qué está allí?, le pregunté a Marta, la panadera, mientras compraba mi pan. Siempre ha estado allí, respondió sin levantar la vista. Su voz tenía una nota de incomodidad, como si prefería no hablar del tema. ¿Qué es?, insistí. Marta me lanzó una mirada rápida, casi de advertencia. Es mejor no preguntar. Esa noche el viento cambió. Trajo consigo un sonido bajo, como un gemido que no podía identificar. El aire estaba pesado, cargado con un olor metálico que nunca había sentido antes. Las ventanas de mi casa temblaban y el perro del vecino no paraba de ladrar. No pude dormir. Algo en el ambiente me mantenía despierto, un presentimiento que no podía sacudirme. Cerca de la medianoche lo escuché, un repique, bajo y profundo, que me heló la sangre. Me levanté de la cama y corrí hacia la ventana. En la plaza, las campanas del campanario estaban en movimiento, oscilaban lentamente, como si fueran empujadas por una fuerza invisible. El sonido era casi físico, una vibración que resonaba en mi pecho y hacía que mis dientes castañetearan. No estaba solo. Las luces de las casas alrededor se encendieron y vi a mis vecinos asomarse con expresiones de terror en sus rostros. Nadie decía nada. Solo miraban las campanas, y por un momento todo el pueblo quedó envuelto en ese silencio ensordecedor entre cada repique. Y entonces lo vi moverse. La figura bajo las campanas, el ser que había estado suspendido allí por generaciones, se estremeció. Fue un movimiento leve, apenas perceptible, pero suficiente para hacerme retroceder. Sus brazos colgaban pesadamente a los lados, pero sus dedos, largos y huesudos, comenzaron a cerrarse, como si despertara de un sueño eterno. «No puede ser», susurré, aunque no sabía exactamente qué era lo que no podía hacer. Al amanecer la plaza estaba vacía. Nadie se atrevía a acercarse al campanario, pero todos sabíamos que algo había cambiado. La figura ya no estaba suspendida. Las campanas, quietas de nuevo, colgaban pesadas en un silencio que era peor que el sonido. Solo quedaban las cadenas rotas oscilando lentamente en el viento. «¿Qué significa esto?», pregunté al alcalde, un hombre viejo que siempre parecía saber más de lo que decía. «Significa que viene algo», respondió, su voz apenas un susurro. «¿Qué viene?». El alcalde me miró con unos ojos hundidos y cansados. «No querrás saberlo». El día siguiente trajo una oscuridad que no tenía que ver con el sol. Las nubes se arremolinaban sobre el pueblo, negras y densas, y el aire estaba cargado de electricidad. Por la tarde comenzaron los gritos, primero en las afueras, luego más cerca. No había señales de lo que los causaba, solo ecos que llegaban por el viento.
Al atardecer, los primeros en regresar del bosque llegaron a la plaza. Sus rostros estaban pálidos, sus ropas desgarradas y sus ojos vacíos, como si hubieran visto algo que su mente no podía procesar. Uno de ellos cayó al suelo, murmurando entre dientes: «Está aquí, está aquí, ¿qué está aquí?», le pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «El mal», respondió antes de que su cuerpo convulsionara y quedara inmóvil. Esa noche lo vi. Lo que fuera que el paladín había despertado para enfrentar. No era algo que pudiera describir con palabras. Era vasto, oscuro, con formas que no permanecían constantes. Sus extremidades, si es que podían llamarse así, se retorcían como humo sólido. Y sus ojos. Dios, sus ojos no miraban, pero sentía que perforaban mi alma. Corrí hacia el campanario buscando algo, cualquier cosa que pudiera protegerme. Allí estaba él, el paladín, de pie bajo las campanas, su cuerpo enorme y desgarrado por cicatrices, y su rostro cubierto por una máscara de hierro oxidado. No parecía humano, pero tampoco parecía completamente monstruo. Era algo más, algo que no podía comprender. «¿Qué eres?», grité, pero no me respondió. En cambio se giró hacia la cosa que se acercaba, con un movimiento lento y deliberado, como si todo en él estuviera calculado, inevitable. Las campanas, colgando detrás de él, resonaron una vez más, pero esta vez el sonido no era metálico ni físico. Era un lamento, un rugido que parecía venir desde las mismas entrañas de la tierra, llenando el aire con un peso que me aplastó el pecho. El paladín se detuvo en el centro de la plaza, levantando una mano hacia el cielo donde las nubes giraban en un remolino oscuro y vivo. En ese momento lo entendí. No estaba allí para salvarnos. No éramos el objeto de su lucha, ni siquiera un pensamiento pasajero en su propósito. Lo que venía era algo tan vasto, tan antiguo, que incluso nuestras vidas, nuestro pueblo, no eran más que un grano de polvo en el balance de su existencia. La cosa llegó como una sombra tangible, extendiéndose sobre los techos, tragando las luces de las casas y avanzando hacia él. No tenía forma, solo el rastro de miles de ojos que se abrían y cerraban en su superficie, y voces, muchas voces, hablando en un idioma que no debía ser pronunciado. Pero lo peor era que no avanzaba hacia el paladín, avanzaba hacia nosotros, como si él estuviera allí para contenerlo, para frenarlo lo suficiente mientras decidía qué vidas reclamar primero. «¡No!», grité, aunque no sabía a quién le rogaba. Tal vez al paladín, tal vez a la cosa, o tal vez al mismo cielo que ahora parecía tan lejos. El paladín alzó ambas manos y de las campanas colgantes comenzaron a caer fragmentos, trozos de metal oxidado que se desintegraban antes de tocar el suelo. Las cadenas que una vez lo sujetaron comenzaron a alzarse, como si tuvieran vida propia, rodeándolo en un capullo de hierro. Y luego, él mismo se convirtió en algo más. Su carne, rota y cicatrizada, se fragmentó, dejando solo un brillo oscuro en su interior, una luz que no iluminaba pero que quemaba la vista. El choque entre ambos fue un grito silencioso, un rugido que no hizo ruido pero que partió el aire en dos. Caí al suelo, cubriéndome los oídos, aunque el sonido estaba dentro de mí, dentro de todos. A través de los dedos vi cómo las sombras envolvían al paladín y cómo él las mantenía contenidas con las cadenas que surgían de las campanas, cada una atándolas con un peso que parecía infinito. Mientras luchaba, entendí lo que realmente estaba pasando. El paladín no podía vencer. El aire se llenó de algo espeso, algo que olía a óxido y muerte, y entonces sentí la tierra temblar. La cosa retrocedió desgarrada y fragmentada, pero no destruida. El paladín, sin embargo, comenzó a desmoronarse. Las campanas que habían sonado durante la batalla emitieron un último repique que resonó como una despedida, antes de caer una tras otra al suelo. En ese momento el paladín se giró hacia mí. Sus ojos, si es que alguna vez tuvo ojos, brillaban con una luz tenue, casi humana. No dijo nada, pero su mirada lo explicó todo. Esto no había terminado. Lo había contenido, sí, pero no para siempre. Y luego, con un último sonido metálico, las cadenas lo arrastraron hacia las sombras, desapareciendo junto con la cosa que venía por nosotros. La plaza quedó en silencio, un vacío absoluto que me dejó temblando.
Cuando finalmente reuní el valor para levantarme, las campanas yacían en el suelo partidas en trozos irregulares. El campanario seguía en pie, pero ahora era solo una estructura vacía, un esqueleto que no ofrecía protección alguna. El pueblo no se salvó, no del todo. Lo que vino esa noche nos dejó algo peor que la muerte, el conocimiento de que aquello volverá, y esta vez no habrá nadie para enfrentarlo. El paladín, nuestro último recurso, había caído. Esa noche, mientras me alejaba de la plaza, un eco resonó en mi mente, un eco que no era mío. No estás a salvo. Nadie lo está. Desde entonces el pueblo ha sido un lugar vacío, una ruina desolada que nadie se atreve a visitar. Pero yo sé que volverán. Lo siento cada vez que el viento sopla demasiado fuerte, cada vez que un sonido lejano se asemeja al repique de una campana. Porque el verdadero terror no es que el paladín despertara, sino que tuvo que hacerlo. Y que algún día no habrá campanas suficientes para detener lo que viene. Gracias por acompañarnos en este viaje literario con el cuento de hoy. Espero que hayas disfrutado de esta historia tanto como para ganarme tu me gusta y suscripción. Deja un comentario contándonos qué te pareció este cuento y compártelo con tus amigos que aman las historias de horror y ciencia ficción. Recuerda que este es solo uno de los 365 cuentos que estaremos compartiendo durante un año entero, así que no te pierdas los relatos anteriores ni los que están por venir. Te invito a apoyar este proyecto, ya sea uniéndote a nuestro canal como miembro o en nuestro Patreon, donde encontrarás contenido exclusivo de esta fusión de inspiración humana y ejecución de inteligencia artificial. Nos vemos en el próximo cuento. Adiós.